Muy buenos días. En el Evangelio del día de hoy, sí, yo seguía con la misma sintonía de la reflexión del día de ayer. ¿Cuál es la intención o la actitud que tenemos para vivir nuestra vida? En el Evangelio del día de hoy, resulta que los fariseos se enteran que Jesús cayó a los saduceos y ellos ahora se acercan a Jesús y un doctor de la ley, es decir, alguien que estaba muy estudiado, se acerca a Jesús y le hace una pregunta, pero no para saber más, sino con toda la intención de poner a prueba a Jesús. ¿Con qué intenciones nosotros nos acercamos a Jesús? Siempre hemos dicho que es bueno que nos acerquemos a Dios, que es bueno que le abramos nuestro corazón. Pero pocas veces hablamos de con qué intención nos tenemos que acercar a Jesús. Estos fariseos habían escuchado las grandes maravillas que Jesús hacía y la sabiduría que brotaba de los labios de Jesús, e incluso Jesús fue capaz de callar a los oponentes de los fariseos. Le cayó la boca a los saduceos. Y los fariseos, en lugar de querer acercarse a Jesús para escuchar su sabiduría, se acercan para ponerlo a prueba. ¿Con qué intención nosotros nos acercamos a Jesús? Porque aunque pareciese inaudito, hay muchas intenciones. Hay gente que solamente se acerca a Jesús para que les calme la conciencia o simplemente para recibir un milagro. ¿Cuál es la intención con la cual nosotros nos acercamos a Jesús para hacer una oración? Recuerdo una anécdota que dice así, que había dos hombres que estaban caminando muy tranquilos allá por España, entre un pueblo y otro pueblo. Y en eso ven que sale un toro que va corriendo tratando de perseguir a estos dos hombres. Y estos, viéndose totalmente llenos de miedo, de pánico, empiezan a correr muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y uno le dice al otro, ponte a rezar. Y el otro dice, yo no sé rezar, no sé ninguna oración. Y dice, pues di algo que recuerdes. Tú que vienes de una familia religiosa. Y él dice, pues la única oración que recuerdo es la que mi papá decía antes de comer. Y aquel hombre que está corriendo le dice, pues por lo menos di esa, que de algo nos va a servir. Y él empieza a orar diciendo, Señor, haz que seamos capaces de agradecerte lo que nos vas a dar el día de hoy. Seguramente no era la mejor oración que el otro estaba esperando, pero definitivamente la mejor oración es aquella que simplemente quiere agradecerle a Dios lo que Él nos da. Dicen que hay tres clases de oración o de personas. Aquellos que oran por sí mismos siempre hacen oraciones de petición. Dame, necesito, concédeme. Aquellos que miran las necesidades de su hermano son los que hacen oración de intercesión. Te pido, Señor, que tengas misericordia por aquella persona, que sane sus heridas, que le concedas lo que está pidiendo, las necesidades. Son personas que oran por los otros, interceden por los otros. Y la tercer tipo de oración, pudiéramos decir, son aquellos que solamente se dan cuenta quién es Dios y se abandonan a su voluntad o lo alaban, lo adoran solamente por el hecho de que Dios es quien Él es. No me malinterpretes. Las tres oraciones son buenas. De una u otra forma, acercarnos a Dios y orar es un acto bueno. Pero siempre podemos ser mejor. Acercarse a Jesús siempre va a ser algo bueno. Pero ¿con qué intención nos acercamos a Jesús? Porque es muy diferente la intención con la que se acercaban los saduceos, con la que se acercaban los fariseos, que con la que se acercaban los discípulos a escucharlo. En este evangelio, un fariseo le pregunta, y él, siendo doctor de la ley, le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Porque cualquiera que fuera la respuesta de Jesús, él, siendo un erudito de la ley, pudiera debatir con otro texto.
Es algo que pareciese que el día de hoy está muy de moda entre nosotros, ¿verdad? Tú me dices un texto bíblico, yo te digo otro texto bíblico. Tú me citas el catecismo de la iglesia, yo te cito el derecho canónico. Y Jesús está mucho más allá que cualquier discusión de ese tipo. ¿Cuál es el mandamiento más principal? Y Jesús menciona amar a Dios con todo tu corazón. Y el segundo es semejante a este, amar a tu prójimo. En estos dos mandamientos está resumida toda la ley. Ya no se atrevieron a decirle nada más a Jesús. Pareciese que el día de hoy queremos y buscamos una religión a nuestra medida, una religión a la carta. ¿Con qué intención nos acercamos a Jesús? El día de hoy está muy claro. Amar a Dios, tenemos que amarlo a Él, tenemos que mirarlo a Él. ¿Y cómo puedo amar a Dios? Amando a mi prójimo, tengo que mirar a mi prójimo. Es en el amor. El amor es lo que nos va a transformar. El amor es lo que va a hacer posible que este mundo sea mejor. El mundo no va a cambiar por nuestras opiniones. Cambia por nuestras acciones. Y en Jesús está bien claro. El amor. El amor. Cuando realmente amemos a Dios sobre todas las cosas, cuando realmente amemos a nuestros hermanos como a nosotros mismos, es entonces cuando el mundo va a creer en quién creemos nosotros. ¿Con qué intención nos acercamos a Jesús? ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos acercamos a la iglesia, cuando nos acercamos a Dios, cuando leemos la Biblia? Dejamos que sea Dios quien nos hable, que sea Dios quien nos confronte. Bien dijo San Pablo que la palabra de Dios era como una espada de doble filo, porque puede cortar por un lado y también puede cortar por el otro, puede construir o puede destruir. ¿Con qué intención nosotros nos estamos acercando a la palabra de Dios? ¿Con qué intención nos acercamos a orar? Había un hombre, un rey, un príncipe, que era muy devoto. Este rey era muy creyente y tenía sus horas muy marcadas para orar. En un camino, cuando él iba de su palacio a otro reino, en medio del camino le tocó el tiempo para orar, la nona. Y en ese momento hace que todo su carruaje se detenga y que todos se pongan de rodillas y empiecen a orar. Cuando en eso una campesina sale apresurada corriendo porque había perdido a su marido y casi choca con el rey y no se detiene y ella sigue corriendo. El rey en ese momento se iba a poner de pie y iba a mandar que la detuvieran, pero se contuvo porque él dijo: tengo que terminar mis oraciones. Termina las oraciones, se pone de pie y apenas iba a subir otra vez a su caballo cuando ve que la campesina regresa con su marido, y la campesina se espanta al ver todo el cortejo del rey y se detiene y hacen reverencia, y el rey la reconoce y le dice: oye tú, ahorita que pasaste, ¿por qué no te detuviste a saludarme? ¿Por qué no me hiciste reverencia y pasaste corriendo que ni siquiera te diste cuenta que aquí estaba yo? Y aquella campesina, llena de estupor, de miedo, le dice: perdóneme, mi rey, pero yo salí tan preocupada porque había perdido a mi esposo que no me di cuenta que usted estaba aquí. Y el rey le dice: pues yo estaba haciendo oración, por eso no me atreví a levantar la espada en contra tuya, pero qué insolente eres. Y ella, con la cabeza agachada, le dice: perdóneme, mi rey, le acabo de decir que yo salí muy preocupada porque había perdido a mi esposo, por eso no me di cuenta que usted estaba aquí. Pero ahora que usted dice que estaba haciendo oración, ¿cómo es posible que usted sí se haya percatado de mí, si con quien usted estaba orando es mucho más importante que mi esposo? Si yo, al perder mi esposo, no me di cuenta de nada por la angustia de buscarlo, ¿no debería usted también, en el momento de hacer oración, olvidarse de todo y buscar a Dios? El rey se llenó de vergüenza y no fue capaz de decirle nada a aquella campesina y la dejó ir. Después el rey confesó
que esa campesina le dio la enseñanza más grande de oración y de lo que es el amor. Cuando nosotros seamos capaces de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, será cuando demos una gran lección a esta humanidad sedienta del amor. Qué importante es Dios y mi hermano para nosotros. Que este día Dios te muestre su amor, su misericordia, su presencia, haga brillar su rostro sobre ti y te conceda la paz que estás buscando en tu corazón. Que sea este Dios quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos se acercan a Jesús con diferentes intenciones. Muchos oran a Dios con diferentes intenciones. Muchos leen la Sagrada Escritura con diferentes intenciones. Sin mirar a los demás, ¿con qué intenciones nosotros nos acercamos hoy a orar? ¿Con qué intenciones nosotros hoy nos acercamos a Jesús? No me malinterpretes. Por supuesto que cualquiera que sea tu intención, acercarte a Jesús es la mejor opción. La pregunta es, ¿y qué es lo que adquieres de Él? Porque eso va en medida a la intención que tú tienes cuando te acercas a Él. Que tengas un excelente día.